quiero que nos vayamos introduciendo en estos versículos, porque lo que nosotros vamos a estar viendo en este momento vamos a situarnos en la ciudad de Berea, y es allí donde aprenderemos cómo debemos reaccionar ante la palabra de Dios, cómo debemos recibir la palabra, cuál es nuestra responsabilidad ante la palabra, cuáles son los beneficios, qué es lo que nos hace maravillar de las Escrituras cuando nos acercamos a ellas. Ciertamente aquí en Berea vamos a ver algo de esto, el producto de la predicación y la responsabilidad que cada uno de nosotros como creyentes y como oyentes de la palabra tenemos. En Hechos 17:10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Dice que esto fue inmediatamente, dice que esto fue en un instante, en la mayor brevedad, ¿cierto? Vemos que la salida no se dio por voluntad propia, sino que fueron forzados a salir por la presión de los judíos y de la gran turba. Entonces, hermanos, viendo ya como tal este primer versículo, el versículo 10, lo que nos decía era eso, que los hermanos habían salido inmediatamente, que los hermanos no era que quisieran de pronto salir prontamente, sino que ellos no por su propia voluntad, sino a causa de la persecución, de lo que estaba pasando. Acordémonos que hace 8 días estábamos viendo cómo en Tesalónica se levantó una turba de judíos y querían como tal perseguir a Pablo, querían también pues destruirlo en últimas, y vemos cómo los hermanos allí en Tesalónica toman el control, no esperan pues a que esto sea grande o algo así, sino que toman a Pablo y a Silas y los sacan de allí de Tesalónica. Entonces vemos que ellos hacen esto en la mayor brevedad, lo hacen para no correr riesgos, y estos hermanos de Tesalónica, como nosotros podemos ver, lo que hacen es sacar a Pablo y a Silas de noche. Los sacan de noche quizás porque es el momento donde hay mayor quietud, donde cesa el trabajo, donde están ya todos quizás descansando, donde no hay tanto flujo de personas. Y es este momento, el preciso momento donde ellos prefieren huir, ¿cierto? Hacia la próxima ciudad, ya se van encaminando hacia la ciudad de Berea, hermanos. Algo que quisiera resaltar es de estos hermanos es que en Tesalónica no llevaban más de 3 o 4 semanas de haber conocido al Señor, y podemos ver lo valientes, podemos ver lo esforzados que eran estos hermanos al solamente llevar 3 semanas, aún decidirse y tomar el riesgo de salir con Pablo y con Silas y acompañarlo a la próxima ciudad, teniendo en cuenta que su vida también podía estar en gran riesgo. 3 semanas, hermanos, y ya teníamos unos hermanos con un mismo espíritu, con un mismo propósito, y era que la obra misionera siguiera avanzando, que el evangelio se siguiera extendiendo. Es muy tremendo ver cómo eran unos hermanos tan decididos y en tan poco tiempo. Me parece algo muy bueno para resaltar. Nosotros vemos que ya ellos empiezan a dirigirse a la ciudad de Berea. Berea dice que estaba situada al suroeste de Tesalónica, más o menos entre 70 a 80 kilómetros. El significado de esta palabra Berea es un lugar de muchas aguas, y me parece tremendo también porque es precisamente eso lo que van a hacer allí en Berea. Se van a empezar a sumergir en la palabra, van a empezar a profundizar, van a empezar a escudriñar las mismas escrituras. Y es lo que vamos a ver de Berea, de esos hermanos que en realidad empiezan ahora a creer en el Señor. Y vamos a ver cómo fue todo ese proceso, hermanos, porque fue un proceso que también llevó su tiempo, pero vemos que fue algo que en lo que el Señor estaba trabajando. Entonces ya dije que estaba a 70, 80 kilómetros. También Alberto hace 8 días nos decía que en Tesalónica pasaba la vía Ignacia, que era una vía comercial, pero ahora nosotros vamos a encontrar a Berea, que está afuera
de la vía Ignacia, de toda vía comercial, vamos a ver que ahora Berea se encuentra afuera y precisamente creo que es un buen lugar a donde Pablo podía ir porque no iba a correr tanto peligro, no iba a estar por las vías más transitadas, sino que probablemente allí podía encontrar un poco más de sosiego y de paz, manteniéndose lejos de los enemigos. Además también vemos que Pablo no quería desplazarse tan lejos. Pablo quería estar cerca de la iglesia de Tesalónica. Él estaba viendo los frutos. Nosotros tenemos 2 cartas del Nuevo Testamento que nos dicen cómo estos hermanos recibieron la palabra con solicitud, cómo eran de gran ejemplo en las regiones de Macedonia y de Acaya, que era allí en estos lugares donde ellos habían predicado el evangelio, y prácticamente Pablo decía: por donde voy ya me han dicho que ustedes han predicado el evangelio, tanto así que yo ya no tengo nada que decir. Qué buen ejemplo estos hermanos, y vemos que en realidad el Señor estaba trabajando con ellos. Ahora, la razón por la que Pablo no quería ir lejos era porque es una iglesia donde quizás usted y yo quisiéramos estar. Un lugar donde salen a evangelizar, un lugar donde la palabra se enseña, donde los hermanos son un gran ejemplo. Esas iglesias que usted dice: wow, esa iglesia es donde yo quiero pertenecer. A pesar de mi imperfección, quiero estar en esa iglesia tan buena, ¿no? Entonces vemos que en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2:18, dice: por lo que quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces el pensado de Pablo era volver allí a Tesalónica, pero él se vio impedido por el enemigo, por Satanás, se vio estorbado. No prosiguió directamente para Tesalónica, sino que vio este estorbo, y pues aquí les está confirmando a ellos en la primera carta de Tesalonicenses que no pudo volver por esto, pero en realidad su deseo era volver, su deseo era estar allí con los hermanos. Ahora vemos que ya después de haber partido a la ciudad de Berea, vemos que ellos ya van llegando a la ciudad, y dice que una vez ellos habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Nosotros podemos ver cómo el interés de Pablo era ir primeramente a las sinagogas a predicar a sus compatriotas. Él lo hacía, y muy interesante, quizás alguno de nosotros hubiéramos dicho: ¿qué tal buscar un hotel? ¿Qué tal buscar un Estelar, un Decameron con plumas de ganso y quizás una TV de 52 pulgadas? Pero en realidad vemos un Pablo preocupado por sus compatriotas judíos. Tenía amor por ellos. En realidad era necesario que primeramente el evangelio fuera predicado a los judíos y seguidamente a los gentiles. Entonces vemos este Pablo también que a pesar de la tribulación, que a pesar de la dificultad, él no quiere ya cesar de hacer la obra, sino que él quiere continuar. Quizás Pablo hubiese pensado en desertar, quizás Pablo hubiese dicho: esto está muy duro, esto está muy cruel, he sido azotado, perseguido, encarcelado, yo ya no voy más con esto. Quizás alguno de nosotros podamos pensar eso en nuestro cristianismo: esto está duro. Pero tenemos un Dios grande, hermanos. Tenemos un Dios que está con nosotros. Tenemos un Dios que nos dice que seamos fortalecidos en el Señor y en su gran poder. Debemos fortalecernos internamente en el hombre interior, para que esto también pueda ser exteriorizado y para que ahora nosotros podamos seguir trabajando en la obra del Señor. Hermanos, nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, pero el Señor es quien nos sostiene. Esto me hace acordar de un pequeño libro que estoy leyendo con mi hijo y con mi esposa, que es El progreso del peregrino. Y veía cómo aquí Cristiano estaba tratando de huir de la ciudad de destrucción, y cuando ya él iba saliendo, sus amigos lo alcanzan, su esposa, todos diciéndole como: ¿qué es lo que haces? Y él dice: voy rumbo a la ciudad de Sión, voy rumbo a encontrarme con el Rey de Reyes. Y empiezan sus amigos a decirle que no, que se devuelva, que qué está haciendo. Y en esos hay un personaje que se llama Flexible. Y Flexible
empieza a indagar de qué había en ese lugar y Cristiano le empieza a decir, no, allí hay vida eterna, allí vamos a estar con el Rey, aquí también vamos a tener vida eterna, no va a haber más lloro, no van a haber más lágrimas. Y este flexible empieza a dejarse convencer. ¿Y qué es lo que ahora empieza a suceder? Que él dice, yo también quiero ir contigo, Cristiano. Pero sucede que más adelante cae en el pozo de la desesperación junto con Cristiano. Y flexible dice, si esto es así solamente iniciando, no me quiero imaginar cómo va a ser más adelante. Y así muchas veces podríamos pensar, si esto es nomás iniciando, si esto es nomás en mi primer año de cristianismo, ¿cómo va a ser más adelante? Pero tenemos un Señor que nos fortalece. Pablo lo que hizo quizás fue sacudirse y ahora empezar su viaje, seguir, continuándolo, ¿verdad? Es eso, es ver cómo el Señor nos fortalece. Confiemos en que somos fortalecidos por el Señor, de que el poder de Dios está en nosotros, hermanos. Y miremos lo que va a pasar una vez Él va a entrar en la sinagoga, ahí en el versículo 11, hermanos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí ya podemos ver a los bereanos maravillados por la exposición de las Escrituras. Vemos que dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Cuando uno mira en la Reina Valera está la palabra más noble, pero cuando tú miras en la Biblia textual dice que estos eran de mente más abierta que los de Tesalónica. Ahora, la palabra que utilizaba para noble es la palabra eugenes, que esta palabra por lo general se refiere a alguien de buena casta, a alguien de buena familia, ¿sí? Alguien de un gran estándar, digámoslo así, social. Pero en este contexto no, en este contexto vamos a ver que está tratando sobre la mente abierta que tenían estos bereanos para recibir la palabra del Señor. ¿Cómo estamos hoy para recibir la palabra del Señor, hermanos? ¿Con la mente abierta? Es por eso que Pablo empieza a decir que estos en realidad eran, Lucas empieza a decir que estos eran en realidad más receptivos, que estos tenían una mente abierta y capaz. Eran unos hermanos que tenían una mente activa, una mente que era utilizada, que los llevaba a razonar, que los llevaba a indagar. Eso es lo que uno debe hacer con las Escrituras, ¿no, hermanos? El Señor nos ha dado la razón para pensar. Pienso que nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe vacía. Vemos que estos bereanos también eran del mismo modo. Su fe no estaba, o lo que preguntaban, no estaba flotando en el vacío de la incertidumbre. Ellos querían tener los fundamentos bien puestos. Y es eso lo que nosotros también debemos hacer, tener los fundamentos bien puestos. ¿Qué sería de nosotros sin los fundamentos? ¿Qué sería de nuestra vida si no supiéramos nada de este evangelio? En el Salmo 108:1 dice, mi corazón está dispuesto. En el Salmo 57:5 dice, pronto está mi corazón. Oh Dios mío, mi corazón está dispuesto. Era el corazón del salmista dispuesto a alabar al Señor, a escudriñar al Señor, a conocerle profundamente. Ahora, si yo les dijera qué es lo contrario de ser noble, ¿qué podríamos decir? Una mente cerrada, ¿cierto? Si le ha pasado a veces que usted puede llegar a hablarle a alguien, puede ir de pronto a llevar el evangelio, usted lo expone, usted se esfuerza con gran vehemencia y parece que esa persona simplemente como que le resbala, como que no penetra, como que la persona está en otro asunto, ¿no? Y tú lo haces día tras día y no pasa nada. Mente cerrada. ¿Qué es lo que pasa con las mentes cerradas? Bueno, es una mente pasiva, una mente un hombre que dice, yo no me voy a dejar mover de mi posición, yo no me voy a dejar mover de mi ideología y de lo que pienso. Simplemente esto es lo que yo he creído y aquí ya no hay nada más. Y mi mente pasiva no la utilizo para razonar, para ir más allá, para ver si lo que me están hablando es verdad.
Ese es el contraste entre una mente abierta y la mente cerrada, la nobleza y los que no son nobles. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Nobles? Nosotros podemos ver un gran ejemplo de mente cerrada con los tesalonicenses. Los judíos tesalonicenses que se levantaron en contra de Pablo y de Silas, que los estaban persiguiendo, contratando esta gente para que fueran allí a perturbarles, siguiendo mandamientos de hombres, quizás siguiendo la tradición de hombres, pero no querían abrir sus ojos ante las Escrituras. Aún también en Hechos 7 nosotros podemos ver cómo Esteban, cuando estaba en su discurso, cuando estaba hablando unas cosas bien directas, bien tremendas, cómo los judíos empezaron a tapar sus oídos, cómo empezaron a ser necios y a ser de mente cerrada y a no querer oír el evangelio. Tanto así que esto los llevó a una sed de sangre, que lo que querían hacer era matar a Esteban, y lo consiguieron por causa de este evangelio. Eran de mente cerrada. Otro ejemplo que podemos ver también es en el profeta Jeremías. El profeta Jeremías diciéndoles al pueblo de Judá: tengan cuidado, arrepiéntanse, apártense de la idolatría, apártense de la inmoralidad, porque viene la destrucción, porque viene una nación más fuerte. Y estos lo que hacían era cerrar su mente. Estos eran de mente cerrada y no querían escuchar lo que el Señor les estaba diciendo. Tanto así que hasta en un capítulo por allá entre el 40 y el 50 llegan y dicen: lo que tú has hablado, Jeremías, no es palabra de Dios. Seguiremos sirviendo a nuestros dioses. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eran de mente cerrada. No querían nada con el Señor. Bueno, también dice que estos eran más gentiles más nobles que los judíos de Tesalónica. Pero ¿por qué era eso? Y vemos ahí que hay un pues en ese mismo versículo. Dice pues, y este pues lo que va a hacer es justificar la causa por lo cual estos eran más nobles. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. La palabra que aquí se traduce para recibir es dekomai, y es recibir, aceptar, abrazar algo, darle la bienvenida a la palabra de Dios. ¿Cómo le damos nosotros la bienvenida a la palabra del Señor cuando es expuesta? ¿Cómo la recibimos aquí cuando estamos sentados? ¿De qué forma lo hacemos? Bueno, ellos nos dicen que también lo hicieron con solicitud. Ahora, ellos no estaban recibiendo una visión, no estaban recibiendo un sueño, ellos no estaban recibiendo la última revelación, ellos estaban recibiendo la palabra de Dios. Y esto nos debe llevar a pensar de qué manera lo recibieron. Y dicen que lo recibieron con toda solicitud. Esta palabra es protumos, que significa hacer algo con prontitud, hacer algo rápidamente, con gran urgencia, con buena voluntad, con un buen ánimo. En otras palabras, en esta sinagoga lo que hicieron fue recibir la palabra de Dios con gran entusiasmo, con buena gana, con una buena voluntad. ¿Cómo recibimos en serio, hermano, nosotros la palabra? ¿Nos es incómodo a veces? ¿Cómo es? ¿Con solicitud? ¿Nos maravillamos cuando esta es expuesta? ¿O simplemente queremos salir rápido y olvidarnos de lo hablado? No sé si usted alguna vez se ha maravillado de cuando hay un predicador y este empieza a leer la palabra y usted ve que saca algo del texto que usted no había visto, que usted muchas veces ha pasado sus ojos por ahí y usted dice: ¿cuántas veces yo he pasado mis ojos por aquí y no he podido ver esto que este hermano está exponiendo? Y es como si llegara alguien a una biblioteca y de la parte más alta tomara el libro y se lo bajara. Un libro que usted quizás desconocía que estaba ahí, pero que cuando usted lo ve y dice: wow, qué maravilloso, no sabía que esto estaba ahí.
y usted se goza, o cuando viene también alguna revelación que el Señor nos pueda dar en su palabra, cuando empezamos a profundizar, eso también trae orgullo, cuando el Señor demuestra a uno, le deja ver más profundamente las Escrituras, uno siente un regocijo, siente una alegría, es como, es algo inexplicable, hermanos, en serio, uno se siente muy contento. Vemos entonces que estos eran muy nobles, y acordémonos que lo que hacían era recibir la palabra, y también vemos que los de Tesalónica, estos judíos, lo que habían generado era una turba, por eso decía que también no eran tan nobles, no eran personas que estuvieran dispuestos, más bien estaban en oposición. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros después de escuchar la palabra? Bueno, aquí vamos a verlo. Dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacemos después de escuchar? Bueno, vamos a empezar a escudriñar. Aquí la palabra escudriñar es anacrino y hace referencia como tal a examinar, a investigar, a estudiar, a profundizar. Recuerdo que decían que para uno encontrar las piedras más preciosas, las esmeraldas, el oro, los más grandes tesoros, tocaba cavar. Aún en la industria petrolera uno ve cómo perforan la tierra para sacar el crudo, para sacar la sustancia, lo que vale. Y asimismo también nosotros debemos empezar a escudriñar, empezar a hacerlo, es empezar a averiguar. Y también esta palabra se utiliza para esa investigación judicial. Cuando usted empieza a indagar, bueno, ¿cuál es el testimonio de esta persona? ¿Qué dice esta otra? ¿Si concuerda o definitivamente no, lo descartamos? Eso era la palabra escudriñar. Me imagino que Pablo les anunciaba el evangelio y estos simplemente lo que decían, esto que Pablo está hablando sí cumple con la promesa del Antiguo Testamento, y quienes examinen como tal las Escrituras sinceramente podrán llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Pues era necesario comenzar desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, para ver que las Escrituras declaraban de la vida del Mesías. Este es un gran ejemplo de un hombre que había preparado su corazón para indagar como tal la palabra, ¿cierto? Siempre estaba, si vamos a enseñar la palabra debe haber un buen maestro, porque qué vamos a estudiar y qué es lo que vamos a enseñar y cómo los otros van a poder también escudriñar. Un ejemplo también de un hombre que escudriñó las Escrituras era Esdras. Si los hermanos por favor me pueden acompañar a Esdras 7:10. Vemos que Zorobabel había reconstruido el templo. Estamos viendo que Nehemías estaba reconstruyendo los muros, ¿no? Y ahora podemos ver a un Esdras que va a empezar a reformar el culto y la adoración al Señor. Dice en Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora nosotros vemos cómo este Esdras había preparado su corazón para buscar la ley del Señor. Su deseo reinante en su corazón era conocer la ley del Señor. ¿Cuál es el deseo que muchas veces está en nuestro corazón? Queremos quizás conocer más de la farándula, queremos escudriñar más en WhatsApp, en Facebook, y la palabra para lo último, la palabra para cuando estemos cansados y ya no haya remedio sino caer sobre nuestra almohada. Muchas veces hacemos eso.
Pero vemos este Esdras que quería en serio tomar la palabra, quería dedicarse a ella. Y es una gran responsabilidad estudiar la ley divina. Tenía amor y celo por la misma palabra. Y no solamente esto, él quería ocupar toda su vida para instruir, para reformar y para enseñar a los demás sobre la palabra del Señor. Ahora también tenemos personas que escudriñan la palabra para sacar provecho. Uno diría, bueno, si va a escudriñar, puede salir también de ahí solamente cosas buenas. Bueno, lo que está allí es bueno. Lo que es malo es la interpretación que muchas veces sacan los hombres para aprovecharse de la iglesia. Por eso aquí en Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Acordémonos que los judíos siempre estaban escudriñando las escrituras, las conocían, las citaban de memoria, pero habían llegado a edificar tanto la ley de Dios que ellos creían que allí podían encontrar la salvación en el seguir la ley. Pero Jesús les dice que la función final de las Escrituras consiste en que miren a Jesucristo. Eso es, no es de que cuánto más vamos a memorizar. Sí, memorizar versículos es bueno, hermanos. No es cuántas veces vamos a citarlas para quedar muy bien ante los demás. No, se trata de conocer a Jesucristo. Se trata de sacar lo bueno de allí. ¿Qué estás buscando tú en la Escritura? ¿Qué escudriñas? Quizás algunos pueden escudriñar el volver a hacer las ceremonias, los ritos. Algunos que se dejan llevar por la ley. Tenemos los judaizantes que por ahí andan también diciendo que se debe cumplir la ley, sabiendo que si solamente erramos en uno de estos, hermanos, ya hemos fallado en toda la ley. O quizás algunos diciendo, no, temas más de forma, no, usted no puede venir maquillada, tiene que venir con un pantalón en falda, porque el pantalón, eso no es de Dios. ¿Cuántas cosas, no? Que la gente escudriña y de ahí saca y tuerce las escrituras y termina sacando hasta doctrinas, hermano, doctrinas perversas, como aquellos que niegan la Trinidad, como aquellos que dicen que no solamente la escritura es suficiente, sino que tenemos que creer en los papas, ¿cierto? Pero son hombres y se equivocan, como aquellos que dicen que también que somos semidioses. Bueno, cuántas doctrinas perversas en medio de nosotros. Y es por eso que aquí se vuelve más importante el estudiar, el escudriñar las escrituras. Muchos no disciernen la voz de Dios de la voz de los demonios. Muchos se dejan guiar por falsas doctrinas. No recibimos la palabra de una manera responsable. Algo que es importante saber es que tanto como el que está hablando acá y como el que está allá sentado somos responsables. Nosotros no podemos estar viniendo a escuchar, prestando nuestros oídos sin saber que lo que se está hablando es cierto o no. Eso debemos hacer, escudriñar, debemos mirar, debemos ir más allá. Nosotros sinceramente tenemos una gran responsabilidad. Muchas veces decimos, no solamente son derechos los que tenemos, pero tenemos responsabilidad. Sí hay promesas de parte del Señor, pero mi hermano, usted y yo somos responsables. Estos judíos en realidad allí en Berea estaban investigando, estaban indagando, estaban observando las escrituras y miraban las evidencias cada día para saber si lo que estaban escuchando era real. Cada día, cada cuánto usted escudriña las escrituras, mi hermano. Alguien decía que cuando ya era el domingo le decía a su hijo, hijo, ve y búscame la Biblia porque no recuerdo dónde la dejé. Algo terrible, hermanos. Y quizás puede ser la realidad de muchos de nosotros, tristemente. Y es muy bueno saber que también estos hermanos nos animan a seguir las escrituras día tras día. En esos tiempos quizás ellos no tenían acceso a los rollos.
Los que tenían acceso a los rollos solamente eran los rollos que estaban en la sinagoga, y aquellos que de pronto tenían gran dinero, que tenían una buena fortuna, también podían adquirir estos rollos. No todo el mundo tenía rollos para leerlos, entonces muy probablemente lo que ellos hacían era reunirse a estudiar la palabra, reunirse a escudriñarla. Me hace acordar de un historiador que decía que los cristianos del primer siglo se caracterizaban eso, que antes de que el sol saliera ellos ya estaban reunidos, escudriñando la palabra, cantando alabanzas, antes de que el sol alumbrara. Entonces es una buena actitud para hacerlo cada día. Muy parecido a nuestras dietas, ¿no? Nuestras dietas de hoy en día. Las dietas que decimos, bueno, ya leí hace 2 días, entonces voy a volver a leer dentro de 5, ¿sí? Y pues imagínese cómo está su salud espiritual. Si usted dejara de comer durante 8 días, ¿cómo estaría? Creo que ni se podría parar, hermano. En realidad eso es lo que sucede. Estamos débiles, no conocemos a Dios, tenemos una fe débil, tenemos también un cristianismo que no impacta, vemos que también vivimos sin esperanza, nuestras oraciones son tan frías que antes de que lleguen al cielo se congelan. Tenemos un cristianismo algo complejo porque no escudriñamos las Escrituras, porque vivimos una dieta espiritual light de cada 8 días, de cada vez que vengo aquí al salón, de cada vez que me acuerdo de cuando estoy bien. No, hermanos, las Escrituras las debemos abrir todos los días. Es allí donde el Señor nos fortalecerá. Es allí donde el Señor evitará que caigamos en las manos de falsos maestros, donde nos ayudará a crecer en la gracia. Es eso lo que debemos hacer, escudriñar las Escrituras cada día. Y ellos decían que lo hacían con el fin de poder ver algo, de que si lo que Pablo estaba hablando, eso era verdad, para ver si esas cosas eran así. Me imagino allá los bereanos tomando los rollos, diciendo, bueno, Pablo estaba diciendo que el Mesías iba a nacer en Belén. Bueno, venga, miramos. Ah, sí, mire, aquí en Miqueas dice que iba a nacer en Belén. Vea, se cumplió la palabra. Quizás diciendo, venga, Pablo está diciendo que este Jesús fue muerto a manos de los judíos. Venga, miramos qué dice la Escritura en Isaías, donde dice que los mismos judíos mataron al Señor. Algunos decían, bueno, también nos dijo que este iba a ser traicionado por uno de los suyos. Quizás los bereanos recordando, sí, Pablo nos contó algo de uno de los 12 de Judas, que por 30 piezas de plata lo vendió. Sí, mire, eso está aquí en los Salmos. Y empezaban a ver y a comparar lo que decían las Escrituras y con lo que Pablo narraba, y veían que todo concordaba. Veían que lo que estaban escudriñando diariamente compaginaba con lo que Pablo estaba predicando. Ahora nosotros vamos a ver los resultados de un espíritu noble. Ahí en Hechos 17:12, hermanos. Hechos 17:12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. En Tesalónica dice que Lucas, que algunos de Tesalónica creyeron, algunos creyeron, pero cuando miramos en Berea dice que fueron muchos los que creyeron. Vemos aquí ya cómo cambia. Algunos creyeron en Tesalónica, pero en Berea dice que muchos creyeron. Es empezar a ver los resultados de esa nobleza, como han recibido la palabra, y ver que esto también trajo mucho fruto. También nos dice que las mujeres griegas de gran distinción, mujeres influyentes, también creyeron en ese evangelio.
mujeres distinguidas creyeron. Y también nos indica que no pocos hombres, es decir, hombres griegos que simpatizaban con el judaísmo. Nosotros aquí ya podemos ver cómo el evangelio es para todos, cómo el evangelio empieza a calar en los diferentes estratos de la sociedad, con las mujeres que eran de gran influencia, con los judíos, aún con estos hombres. Vemos cómo es el evangelio que llega a impactar las vidas, ¿no? Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. En este versículo 13 yo decía, esta gente parece los de la primera línea. Parece que los contrataron para perseguir a Pablo y para tratar de callar el evangelio. Los subsidiaron, como vemos por ahí hoy en día. Y es interesante ver que estos hombres no les interesó que Pablo y Silas estaban a 80 kilómetros, sino que hasta allá llegaron también. Hasta allá querían seguir estorbando en la obra del Señor. Ahí querían seguir poniendo estorbo, querían seguir creando la turba. En Juan 16 creo que quizás Pablo pudo haber recordado algo. Dice que estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Era el Señor Jesús hablando, diciéndoles de que en algún momento por su causa los iban a perseguir, que no se sorprendieran de eso, que no fuesen a tropezar con eso, y que los expulsarían de las sinagogas, dice ahí en Juan 16:2, y que también estas cosas Él se las decía, que para que cuando llegara esa hora, ellos se acordaran de lo que Él había dicho. Esto no tomaba por sorpresa a Pablo. Quizás él recordaba y decía, bueno, este anunciamiento ya lo había dado el Señor, íbamos a ser sacados de las sinagogas, íbamos a ser perseguidos, íbamos a ser ultrajados. Bueno, esta era la respuesta de estos hombres. Y ahora parece aquí como si Pablo también esa misma estrategia que tuviera de llegar a las sinagogas, como si estos se hubieran copiado también. Estos judíos de Tesalónica también llegaban a toda ciudad ya generando turba, ya generando discusión, ya generando la molestia. En Hechos 17:14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Ahora vemos que Pablo fue hacia el mar, mientras que Silas y Timoteo se quedaron allí en Berea para cuidar de la iglesia establecida y fortalecerlos. Es como una estrategia de Pablo también de dejar a algunos hermanos allí en la ciudad de Berea para que estos pudieran seguir levantando a los hermanos, para que estos pudieran seguir edificando la iglesia, afirmándolos. Y Pablo ahora ya se dirigía directamente a Atenas, dice, en el 15, dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Ahora estos hermanos conducen a Pablo directamente a Atenas, lo dejan allá y ahora estos tienen que devolverse. Pero Pablo deja un encargo a estos hermanos, y el encargo es que le dijeran a Silas y a Timoteo que tenían que devolverse, que vinieran a él lo más pronto, que los estaba esperando con gran urgencia. Esa era la instrucción. Inmediatamente ellos reciben esa instrucción, se devuelven a dar este anuncio también y pues a sus tierras de donde eran originarios. Ahora, nosotros podemos ver algunas aplicaciones en cuanto a esto, y es que nosotros primeramente como varones debemos ser esposos, padres y cabezas de hogar, y tenemos una gran responsabilidad de escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios. Debemos escudriñarla para poder guiar nuestra casa. Si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, no vamos a saber hacia dónde vamos. Alguien decía que no hay nada peor que uno no saber hacia dónde se dirige, que estar dando vueltas. Es por eso que se vuelve necesario
el escudriñar las Escrituras, nosotros como hombres, como personas responsables de un hogar, de unos hijos, de una esposa, ¿cierto? También quisiera que tuviéramos mucho cuidado con la devoción fría y superficial que muchas veces tenemos en nuestro día a día. Muchas veces por leer nuestro plan de lectura, pienso que pasamos muy rápido y no escudriñamos, no podemos sacar los tesoros que hay allí. Y es muy triste. Nosotros debemos cavar profundamente, debemos escudriñar para poder hallar allí los tesoros que el Señor tiene para nosotros. Recordemos que el Señor quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Una aplicación más también para la iglesia es que recuerde que toda doctrina predicada debe ser puesta de cierto modo, en manera positiva, en un juicio. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Por eso vemos mucha gente engañada. En algún momento alguien me decía que le daba lástima ver esas personas engañadas, pero ciertamente también lo merecen por no indagar en las Escrituras, por no estar allí escudriñando. Eso pasa cuando en realidad dejamos las Escrituras a un lado y creemos que el hombre, el maestro que tenemos, es un gran erudito y que nunca se equivoca y nos puede hablar y nos puede decir cuánta cosa. Ahora, usted que quizás está aquí, que es incrédulo, que quizás ha escuchado la palabra domingo tras domingo, ¿no cree que es el momento de escudriñar a ese Jesucristo? ¿No cree que es el momento de darle la oportunidad? Escudriñe las Escrituras para ser salvo. Es un asunto de vida o muerte, hermanos. ¿Quién te garantiza a ti que vas a pasar de esta noche? Nadie tiene la vida comprada, hermanos. Debemos escudriñar. ¿Hasta cuándo más vamos a estar esperando? Domingo tras domingo escuchamos, pero no escudriñamos. Escudriñemos sobre la salvación. Aquellos que quizás vienen, nos visitan hoy, el Señor le está diciendo: aquí estoy, escudriñame. ¿Quieres conocerme? Aquí estoy. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estamos tan afanados, estamos metidos en otros asuntos, no hay tiempo, pero el tiempo se les agota, el tiempo se acaba, el reloj de arena se ha volteado. ¿Qué están haciendo con sus vidas? El Señor quiere que ustedes se acerquen a Él. Él quiere revelarse, Él quiere mostrarles de su amor. Por último, también quiero hablar a aquellas personas que quizás han escuchado la voz de Dios diciéndole: este no es el camino, ten cuidado que por aquí no debes transitar. El Señor te lo ha dicho una y otra vez, y tú eres como aquel pueblo de mente cerrada, que simplemente aunque escuchas, aunque te advierten, lo que tú quieres hacer es tapar tus oídos y tomar tu camino. ¿A dónde vas a ir? Hay un Señor esperándote. No huyas de Él. Vive la palabra, escudriñala. Ten cuidado a las advertencias que el Señor te ha hecho. Si te dice que no vayas por ese lugar, es porque no debes estar por ahí. Eso es lo que el Señor quiere por medio de que escudriñemos las Escrituras. ¿Cómo estamos nosotros viviendo, hermanos? ¿De una manera ligera? ¿De una manera en que quizás tomamos apuntes y después los olvidamos? ¿O de que quizás salimos de la puerta del salón y parece que todo se nos olvida? Parece que tenemos tantas cosas que ir a hacer que ya toda esta palabra fue efímera. Hermano, llévese algo, y es que usted tiene que escudriñar la palabra para conocer al Dios vivo. Que usted tiene que escudriñar la palabra para vivir conforme a lo que Él manda.
Eso es lo que debemos hacer. ¿Quieres tener vida eterna? Escudriña la palabra. Escudriña estos mensajes. Es lo que el Señor manda, hermanos. Es lo que el Señor quiere para usted y para mí. Amén, hermanos. Vamos a orar y darle paso también al tiempo de la mutualidad.